Bienvenidos a este video. En este vamos a resolver las siguientes ecuaciones exponenciales. Tenemos el primer ejercicio, 64 a la x igual a 4 elevado a la 4x más 1. Debemos de recordar que resolver una ecuación exponencial es encontrar el valor numérico de la variable indicada, que en este caso aparece como exponente. Para este tipo de ejercicio es de vital importancia verificar si se pueden igualar las bases. Recordemos que aquí tenemos que igualar la base para hacer el procedimiento un poco más fácil. Logramos observar que 64 y 4 lo podemos igualar. El 64 lo podemos descomponer en base 4. Tenemos entonces, paso 1, igualar las bases mediante la descomposición en factores. Por lo general se dice en factores primos, pero en este caso lo vamos a descomponer estratégicamente en base al factor 4. Entonces tenemos 64 descomponiendo en factores. 64 vamos a sacarle cuarta. Cuarta de 64 es 16. 16 también tiene cuarta, entonces saquémosle cuarta. Cuarta de 16 es 4. Y 4 también tiene cuarta. Cuarta de 4, 1. Entonces tenemos que 64 es equivalente a multiplicar 4 por 4 por 4. De otra manera, 64 es igual a 4 elevado a la 3. Entonces, ahora donde está el 64, ya no vamos a escribir 64, vamos a escribir el equivalente, que es 4 a la 3. Entonces, haciendo ese cambio, 4 a la 3 elevado a la x, y va a ser igual a 4 elevado a la 4x más 1. En este apartado logramos observar que tenemos una potencia elevada a otra potencia. Entonces vamos a aplicar la propiedad que dice potencia de una potencia, se deja la base y se multiplican los exponentes indicados. Aplicando esta propiedad, acá vamos a tener entonces 4 elevado a la 3 por x, 3x, ya queda un solo producto indicado, igual a 4 elevado a la 4x más 1. Ahora ya logramos observar que ya logramos el objetivo, que es igualar la base. ¿Cuál es la base que tienen iguales? Es 4. Entonces vamos a aplicar el paso número 2, que es la propiedad inyectiva de las ecuaciones exponenciales, que nos dice si las potencias son iguales o tienen la misma base, también los exponentes van a ser iguales. Esta es una condición que se debe cumplir siempre y cuando las potencias tengan igual base, que los exponentes van a ser equivalentes. Entonces, suprimimos la base para igualar exponente. El primer exponente es 3x, va a ser igual al segundo exponente, que es 4x más 1. Y acá se nos queda una ecuación de primer grado, que es bastante sencilla de resolver. Vamos a aplicar transposición de términos. 3x, este 4x que está acá con signo positivo, al otro lado pasa con signo negativo, igual a 1. 3x menos 4x nos queda menos x, igual a 1. Debemos encontrar el valor de x, entonces multiplicamos ambos miembros de la ecuación por menos 1, quedándole entonces que x va a ser igual a menos 1. Paso 3. Vamos a realizar la comprobación para constatar que este valor que acabamos de encontrar satisface esta ecuación. Entonces, realizando la comprobación, volvemos a escribir la ecuación original. 64 a la x va a ser igual a 4 elevado a la 4x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sustituir el valor de x por el valor que acabamos de encontrar, que es menos 1. 64 a la x va a ser igual a 64 elevado a la menos 1. Igual a 4 elevado a la 4 por x. ¿Pero cuánto vale x? Vale menos 1. 4 por menos 1 más 1. Simplemente hacemos el cambio de la variable por el valor numérico. Ahora aparece en juego esta propiedad, que es la potencia de un exponente negativo. Cuando tenemos potencia de exponente negativo, nos va a quedar como una fracción. En la parte del numerador nos queda 1 y en la parte del denominador la potencia, pero con el exponente ya positivo. ¿Dónde la vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar en este ejercicio que tenemos por acá. 64 a la menos 1, su equivalente va a ser igual a 1 sobre 64 a la 1, pero como 64 a la 1 es 64, queda como 1 sobre 64, igual a 4 elevado a la menos 4 más 1. ¿De dónde aparece el menos 4? Aparece de multiplicar 4 por menos 1. Ahí tenemos el menos 4. Siguiendo el ejercicio, 1 sobre 64 nos queda a la izquierda. Va a ser igual a 4 elevado a la menos 4 más 1. Regla de los signos, nos queda menos 3. Volvemos a aplicar nuevamente esta propiedad, quedándolo entonces 1 sobre 64 igual a 1 sobre 4 a la 3. Reescribiendo
debemos de tener en cuenta que 4 a la 3 es igual a 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Entonces, nos va a quedar que 4 al cubo es 64. 1 sobre 64 nos quedó a la izquierda y 1 sobre 64 a la derecha. ¿Se cumple la igualdad? Si logramos observar, sí se cumple. Por lo tanto, hasta en este momento nosotros podemos decir que el valor de x igual menos 1 es la solución de esta ecuación exponencial del primer ejercicio. Segundo ejemplo, 4 a la x menos 6 por 2 a la x más 8. Aquí ya tenemos otro tipo de ecuación exponencial. Ya logramos observar que el modelo varía. Pero hay que tener en cuenta que vamos a realizar unos procedimientos que son bastante conocidos en el álgebra que se ha venido estudiando a lo largo de la secundaria. Logramos observar que 4 y 2 se pueden reescribir en una potencia que tienen en común. En este caso observamos que 4 se puede reescribir como 2 elevado a la 2. Entonces, paso 1, reescribir en base 2 el término 4 a la x. Entonces, vamos a observar que 4 es 2 a la 2. 2 a la 2 elevado a la x menos 6 por 2 a la x. Esto se ha indicado. Más 8 igual a 0. Acá logramos observar que tenemos potencia en una potencia. Pero nos interesa reescribir esta potencia de una potencia estratégicamente para que nos quede equivalente a 2 a la x. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente aplicando esta propiedad. A a la m elevado a la n es equivalente a la n elevado a la m. Simplemente intercambiamos lo que son los exponentes. Entonces, habiendo hecho eso, la x que está fuera del paréntesis va a quedar dentro del paréntesis y el 2 que estaba adentro va a salir a una posición donde estaba la x. Entonces nos va a quedar 2 elevado a la x elevado a la 2. Ya hicimos el cambio. Menos 6 por 2 a la x más 8 igual a 0. Ahora logramos observar que 2 a la x se repite en el primer término y en el segundo término. Pero en el primer término ese 2 a la x está elevado al cuadrado. Entonces, aquí de forma estratégica nos conviene realizar lo que se llama un cambio de variable, que sería el paso número 2. El cambio de variable lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que u va a ser igual a 2 a la x. ¿Qué significa esto? Que donde está 2 a la x, ya no vamos a escribir 2 a la x, vamos a escribir la letra u, que vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, 2 a la x al cuadrado va a ser equivalente a u al cuadrado menos 6 por 2 a la x va a ser 6 por u más 8. Simplemente cambiamos 2 a la x por el u. Ahora aquí logramos observar que tenemos una ecuación de segundo grado. Una ecuación que la podemos resolver por factorización, que ya lo hemos visto en años anteriores. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. Tenemos que encontrar los valores reales de u mediante el método de factorización, que a la hora de resolver la ecuación cuadrática. Logramos observar que vamos a abrir los dos factores. El primer factor y el segundo factor va a tener la raíz cuadrada del primer término, que estaba al cuadrado, raíz cuadrada de u al cuadrado de u. Vamos a tener primer factor y segundo factor. Signo del primer factor, signo del segundo término, en este caso es menos. Signo del segundo factor es el resultado del producto de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término. Menos por más nos queda menos. Ahora observamos que los signos de los dos factores son iguales. Entonces, cuando esto sucede, tenemos que buscar dos números que sumado nos dé el valor absoluto del segundo término y multiplicado nos dé el tercer término. Entonces, ¿cuáles son esos dos números? Que sumado nos den 6 y multiplicado nos den 8. Pensamos que son 4 y 2. 4 más 2, 6. 4 por 2, 8. Estos son los dos números que cumplen esas dos condiciones. Por lo tanto, ya tenemos factorizada esa expresión. Ahora vamos a igualar a 0. U menos 4 va a ser igual a 0 o u menos 2 igual a 0. Aquí tenemos una ecuación de primer grado, despejamos u va a ser igual a 4, despejamos u acá, u va a ser igual a 2. Logramos observar que los dos valores de u son positivos. Cuando esto sucede, quiere decir que la ecuación exponencial va a tener dos soluciones. Cuando nos da una positiva y una negativa, se toma como referencia la positiva y la negativa se descarta, pero en este caso las dos son positivas. Entonces, paso 4, regresar a la variable original. ¿Cuál es la variable original? Que u va a ser igual a 2 a la x, la original es 2 a la x. Y aplicar la propiedad, que es la que hemos visto anteriormente, la propiedad inyectiva de las ecuaciones exponenciales.
potencias de igual base, se dejan las bases descartadas y se igualan los exponentes. Entonces, regresando a la variable original, u igual a 2x, entonces u, primer valor de u, para u igual 4. 4 va a ser igual a 2 a la x. El 4 lo podemos reescribir en base 2. Entonces nos va a quedar como 2 a la x igual a 2 al cuadrado. Aquí hemos conmutado. 2 a la x, ahora lo pasamos a la izquierda y el 4 queda a la derecha. 2 a la x igual a 2 a la 2, que es el equivalente a 4. Suprimimos las bases que son iguales y nos queda que el valor de x va a ser igual a 2. Igualamos exponente, x igual 2. Para u igual a 2, entonces nos va a quedar 2 igual a 2 a la x. Conmutamos, nos va a quedar 2 a la x igual a 2 a la 1. ¿Por qué 2 a la 1? Logramos observar que 2 escrito como potencia es 2 a la 1. Suprimimos lo que son las bases y nos queda que x va a ser igual a 1. Ahora vamos a realizar la comprobación para estos dos valores de x que hemos encontrado para ver si satisfacen la ecuación inicial. ¿Cuál es la ecuación inicial? Entonces tenemos para x igual 2. Escribimos la ecuación inicial, 4 a la x menos 6 por 2 a la x más 8. Vamos a cambiar el valor de x por el número 2. Haciendo esa sustitución nos va a quedar 4 a la x, 4 a la 2 menos 6 por 2 a la x, que sería 6 por 2 a la 2, más 8. 4 al cuadrado es 16, por acá lo tenemos, menos 6 lo dejamos indicado. 2 al cuadrado es 4, lo dejamos indicado que vamos a realizar ese producto. Realizando las operaciones, 16 lo volvemos a escribir. 6 por 4 nos queda 24, más 8. Ahora realizamos esta operación aritmética. 16 menos 24, menos 8. Menos 8 más 8, 0. Por lo tanto, nos queda 0 a la izquierda, igual 0 a la derecha. Se cumple la igualdad. Entonces tenemos que el valor de x igual 2 es una solución verdadera. Para x igual 1, volvemos a escribir la ecuación original y hacemos el cambio de la variable por el valor numérico. Entonces nos va a quedar 4 a la 1 menos 6 por 2 a la 1 más 8. 4 a la 1 es 4. Menos 6 lo dejamos indicado. 2 a la 1 es 2 más 8. Volvemos a escribir el 4. 6 por 2, 12 más 8. 4 menos 12, eso nos da menos 8. Menos 8 más 8, 0. 0 a la izquierda, 0 a la derecha. ¿Se cumple la igualdad? Sí. Entonces, el valor de x igual 1 también satisface esa ecuación. Por lo tanto, logramos definir y concluir que los valores de x igual 2 y x igual 1 son soluciones de esta ecuación exponencial presentada en este ejercicio. Bien, con esto llegamos al final de este video, esperando que sea de utilidad y de mucho provecho para los ejercicios propuestos en clase. Muchas gracias.